El Líbano, para ser uno de los países más pequeños del mundo, sorprende por la gran cantidad de historia que resguarda. Fue el cruce de caminos de las más antiguas civilizaciones de Oriente Medio. Una tierra que vio nacer a fenicios y que vio pasar a Alejandro Magno, a romanos y a cruzados. Durante el siglo XX, las distintas facciones religiosas que allí viven entraron en una larga y destructiva guerra civil. Pero hoy el Líbano es un país que busca la reconciliación, en donde comparten nación musulmanes chiitas, sunitas, drusos, con cristianos maronitas y griegos ortodoxos, entre otros. Vamos a empezar nuestra serie de Líbano con los imperdibles de este país. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Beirut es un histórico enclave atrapado entre el mar y la montaña que hoy se alza como la capital del país. Con los antiguos fenicios, los muelles de Beirut eran el corazón comercial de la época. Desde allí llegaban y salían mercancías, ideas y arte. En el siglo I fue conquistada por el romano Agripa y la ciudad rápidamente se romanizó al construirse grandes edificios y monumentos públicos. En el siglo III, Beirut vivió su época de esplendor con una escuela de derecho romano que rivalizó con las de Atenas, Alejandría y Cesarea. Del pasado romano nos han llegado templos y unos baños descubiertos a los alrededores de la Plaza de los Mártires. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, Beirut quedó en manos bizantinas hasta que fue conquistada por los árabes en el 635. Desde entonces, población musulmana y cristiana han cohabitado la ciudad no exenta de conflictos. Durante la Guerra Civil, que va desde 1975 a 1991, la ciudad fue regida por grupos milicianos de las distintas facciones religiosas, quienes demarcaron una línea verde para dividir la ciudad en un oeste musulmán y en un este cristiano. Aunque la división oficialmente terminó, hoy sigue existiendo implícitamente. Importante comprender que aunque fuera una guerra civil, las fuerzas israelíes también participaron y bombardearon varias veces la ciudad, dejando a su paso edificios destruidos, calles en ruinas y por supuesto muchas víctimas. El Beirut de posguerra está adelantando un arduo proceso de reconstrucción y de memoria histórica, y ese es el Beirut que vamos a ver. Empezamos el recorrido por el centro histórico y su Plaza de los Mártires, un enorme y abierto espacio llamado así en honor a los libaneses que fueron ejecutados por los turcos otomanos en 1915. Al norte de la plaza está la mezquita Omari, que originalmente fue una iglesia cruzada de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, construida en el siglo XII. Tiempo después, con la reforma musulmana de Tierra Santa, la iglesia fue convertida en una mezquita suní. Fue por varios siglos la mezquita principal hasta que en 2008 se construyó la mezquita Mohammed al-Amin. El primer ministro Rafik Hariri desempeñó un papel decisivo en el proyecto y está enterrado aquí. Es interesante que entre ambas mezquitas, la Omari y la Mohammed al-Amin, los arqueólogos hayan encontrado además restos romanos. De la parte cristiana tenemos la Catedral Maronita de San Jorge. La iglesia maronita nació en el siglo V en Siria y tomó el nombre de su fundador, San Marón. Formó parte de las iglesias autocéfalas, es decir, no profesaban obediencia a ninguna de las sedes patriarcales de Roma o Constantinopla. Los maronitas fueron perseguidos por los bizantinos, así que se refugiaron en las montañas del Líbano, desde donde poco a poco se expandieron por todo el país. Después de las cruzadas, los vínculos de la iglesia maronita con la sede de Roma se estrecharon bastante. Hoy los maronitas conservan su liturgia en la lengua siriaca y en árabe. Seguimos con el Museo Nacional situado en la antigua línea verde que dividía la ciudad. Cuenta con una impresionante colección de objetos arqueológicos que ofrecen una gran panorámica de la historia del Líbano y de las civilizaciones que influyeron en esta encrucijada cultural. Destacan las famosas estatuillas fenicias de bronce dorado encontradas cerca del templo del obelisco de Biblos, en conjunto con una serie de sarcófagos fenicios con caras humanas y una tumba romana tallada. Recorriendo la ciudad llegaremos al Zoco, un centro comercial en donde hay un mercado de artesanos locales y en donde podemos degustar la mundialmente reconocida gastronomía libanesa. Allí encontraremos de todo, los típicos kibeb, la baba ganoush, la ensalada del norte del Líbano o el saj, una especie de pizza árabe. Los fenicios fueron los grandes mercaderes del mundo antiguo. Eran una tribu semítica, probablemente emparentada con los cananeos, que se había asentado en el Levante hacia 1500 a.C. Los fenicios dominaron el mar con sus naves y sus habilidades para la artesanía y el comercio.
No obstante, los fenicios nunca llegaron a unificarse políticamente, sino que permanecieron como ciudades-estado independientes, entre las cuales destacaba la tríada fenicia, que es Sidón, como la ciudad de la realeza, Tiro, la gran capital del dios Melkart, y Biblos, la ciudad de la colina. Empecemos hablando de Biblos, una de las ciudades más antiguas del mundo, continuamente habitada, contando con más de 7.000 años de existencia. Fue con los fenicios, hacia el 1500 a.C., que Biblos vivió su época de esplendor. Contaba con la flota más poderosa de todo el Mediterráneo, formada por naves mercantes de forma redondeada y por naves ligeras de transporte con un mascarón de proa en forma de caballo. Biblos estableció una fructífera relación comercial con Egipto, a donde exportaban la madera del cedro. Recordemos que el Valle del Nilo solo contaba con madera de palmera, inservible para la construcción monumental, por lo que existía una gran demanda de madera resistente que los fenicios de Biblos suplieron con sus cedros. La relación con Egipto fue tan fuerte que incluso los egipcios creían que fue a Biblos en donde la diosa Isis viajó para recuperar parte del cuerpo de Osiris. Otro gran artículo de la época fue el papiro, fabricado a partir de una planta que crecía a orillas del Nilo. Los egipcios le vendían el papiro a los fenicios de Biblos, quienes lo comercializaron por todo el Mediterráneo. Gracias al papiro se desarrollaron formas complejas de escritura. De hecho, se les atribuye a los fenicios de Biblos la invención del alfabeto o al menos la adaptación de uno anterior. Hasta entonces la escritura se basaba en pictogramas como los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, que solo los escribas eruditos podían escribir o leer. Pero con la llegada del alfabeto fenicio, la escritura se hizo mucho más accesible para la gente corriente. Fue una idea que tuvo un enorme impacto en la literatura que se estaba desarrollando en la Grecia primitiva y que poco a poco se convirtió en la base de toda la escritura del mundo occidental. De hecho, Biblos debe su nombre al término griego para designar al papiro. Vemos entonces la gran importancia de Biblos en la historia de la humanidad. De allí que sea un imprescindible, por supuesto, en una visita al Líbano. En el yacimiento de la antigua ciudad, los arqueólogos han encontrado ruinas neolíticas, calcolíticas, griegas, romanas, todas ellas testimonio de una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. De las ruinas fenicias destacan dos grandes templos monumentales dedicados a Baalat Jebal, la señora de la ciudad, y su consorte Baal Shamin. Tiempo después, en la época romana, el templo fue dedicado a Venus. Detrás de los templos hay 9 tumbas reales con sarcófagos que se conservan en el Museo Nacional de Beirut. Tumbas como la del rey Hiram, cuyo sarcófago sostiene una de las primeras inscripciones en alfabeto fenicio. También encontramos los restos de las murallas de la ciudad que datan del tercero y segundo milenio antes de Cristo, y un castillo cruzado bien restaurado que domina el evocador yacimiento arqueológico de Biblos. La antigua ciudad fenicia fue conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C. y reconstruida según un modelo helenístico. Con el tiempo, su pasado fenicio quedó sepultado bajo las construcciones de Roma, del Islam y de los cruzados. Como parte de la tríada fenicia tenemos la ciudad de Saida, antiguamente llamada Sidón. Fue una rica y floreciente ciudad con estrechos vínculos comerciales con Egipto y una industria vidriera de fama mundial. A finales del siglo XIX, el reconocido arqueólogo otomano Osman Hamdi Bey descubrió en Sidón una necrópolis con sarcófagos de mármol de la época de Alejandro Magno. Entre todos, 3 sarcófagos sobresalen por su excelente estado de conservación. Uno de ellos representa una escena de guerra de Alejandro Magno, identificado por su característico casco en forma de león. Hoy los historiadores vinculan este lujoso sarcófago con Abdalónimo, nombrado rey de Sidón por el monarca macedonio en 332 a.C. El segundo sarcófago es conocido como las plañideras y fue construido hacia el siglo IV a.C. En él se recrea un templo griego en donde posan 3 mujeres llorando al difunto. De la misma época es el sarcófago licio, en el que se esculpieron 2 escenas de caza lideradas por las amazonas. Hoy los sarcófagos se exponen en el Museo Arqueológico de Estambul. En Sidón, propiamente, vamos a encontrarnos esa historia más antigua con el templo de Eshmun, ubicado a las afueras de la ciudad. Es el único yacimiento fenicio de todo el Líbano y los arqueólogos estiman su construcción hacia el siglo VII a.C.
El complejo estaba dedicado a Shmun, dios de la ciudad de Saida. Lo más destacado es sin duda el trono de Astarte, flanqueado por 2 esfinges aladas. A su alrededor podemos ver construcciones posteriores como una villa de época romana y una iglesia bizantina, ambas con interesantes mosaicos en proceso de restauración. Ya en la ciudad habitada veremos un Sidón más bien medieval, con vestigios de la época cruzada como el Castillo del Mar. Erigido en 1228, este pintoresco castillo se asienta en una pequeña isla que antiguamente albergaba un templo dedicado a Melkart, la versión fenicia de Hércules, y está unida a tierra firme por una calzada de piedra fortificada. Destruido en gran parte por los mamelucos para impedir el regreso de los cruzados a la región, el castillo terminó siendo renovado en el siglo XVII. Una vez en el centro histórico exploraremos un fascinante laberinto de callejones angostos, ruinas medievales y zocos abovedados, en donde el viajero encontrará artesanos que continúan la centenaria tradición familiar. Uno de los lugares más destacados del Zoco es el Khan al-Franc, traducido como la posada de los extranjeros. Es el más bello y mejor conservado de todos los khanes de piedra caliza construidos por Fakhr ad-Din al-Mahd II, un famoso emir druso. En pocas palabras, los drusos son una pequeña secta religiosa que se origina en Egipto y se caracteriza por tener creencias muy eclécticas con elementos musulmanes, cristianos, judíos e incluso algo de filosofía griega. La última ciudad de la triada es Tiro, conocida como la reina de los mares. Disfrutó su apogeo durante el primer milenio a.C., cuando extendió sus colonias a través del Mediterráneo y el Atlántico. Uno de los productos que más comerciaba era el tinte púrpura elaborado con los caracoles marinos murex. Hoy podemos explorar en los alrededores de Tiro varios yacimientos arqueológicos como el de Al-Baz, un vasto complejo funerario con cientos de sarcófagos y tumbas ornamentadas. Junto a él, una calzada romana bien conservada se extiende a través de un impresionante arco que data probablemente del reinado de Adriano en el siglo II. Más allá se encuentra un gran hipódromo romano que llegó a albergar a más de 20.000 espectadores. Otro yacimiento es el de Almina, en donde destaca una calle pavimentada con mosaicos romanos y bizantinos, adornada con hileras de grandes columnas. En el complejo hay una arena rectangular del siglo IV que podría haber albergado hasta 2.000 espectadores, quizá para presenciar algún tipo de deporte acuático antiguo. Y hablando del mar de Tiro, resulta fascinante saber que en sus costas arqueólogos han encontrado restos de barcos antiguos griegos. Baalbek empezó como un santuario fenicio dedicado a Baal, una divinidad con cuernos de oro que representaba la fuerza vital. Alejandro Magno visitó Baalbek de camino a Damasco y en época helenística esta ciudad pasó a denominarse Heliópolis. La función religiosa del santuario persistió con los romanos, quienes conservaron algunos de los atributos de la antigua divinidad fenicia, como el rayo y los toros, transferidos a Júpiter heliopolitano. En su inigualable proceso de romanización, respetaron las antiguas creencias, pero adaptadas a los nuevos tiempos, y construyeron unos templos majestuosos que convocaron a multitudes de peregrinos. Baalbek tiene una de las mejores ruinas romanas no solo del Líbano, sino también de todo el mundo. Nada más hay que ver el templo de Baco, de 31 metros de altura, que fue construido en el siglo II aproximadamente y está dedicado a Baco, dios del vino. El pórtico tiene 8 columnas a lo largo de la fachada y 15 a lo largo de los lados, que sostienen un rico entablamento y un techo exterior de piedra curvada que está decorado con vívidas escenas, entre esas una del dios Marte y Vulcano con su martillo. En sus cercanías está el templo de Júpiter, y aunque actualmente gran parte del templo está en ruinas, las columnas que quedan en pie son suficientes para hacernos una idea de la monumentalidad del complejo. De hecho, estas columnas son las más grandes que se conocen en la antigüedad, con 23 metros de altura y 2 metros de circunferencia. Además, tienen una bellamente conservada decoración jónica en sus capiteles. Originalmente el templo resguardaba una estatua gigante del dios Júpiter, máximo dios de la mitología romana, más conocido por su nombre griego Zeus. Otro templo para ver en Baalbek es el de Venus. Aunque más pequeño que los templos vecinos, el de Venus destaca por su delicadeza y su peculiar forma circular.
Durante los primeros tiempos del cristianismo se convirtió en basílica y se dedicó a Santa Bárbara. A su alrededor se extienden decenas de pequeños templos de los que aún quedan algunos vestigios. Uno de los detalles más curiosos de este yacimiento es que las piedras con las que se construyeron pesan entre 500 y 10.000 toneladas. En definitiva, las ruinas romanas de Baalbek son las mejor conservadas de Oriente Medio y una de las mejores de todo el mundo. Es impresionante que estos templos con más de 1800 años de antigüedad sigan en pie como un ejemplo imborrable de la arquitectura imperial romana. Al norte del Líbano nos encontramos con Trípoli, la segunda ciudad más grande del país. A simple vista parece estar dividida entre, por una parte, Almina, que es la zona históricamente fenicia, en donde hoy viven los cristianos. Y por otra parte, el centro histórico medieval de arquitectura cruzada y mameluca, habitado por musulmanes suníes. De hecho, Trípoli tiene la segunda mayor cantidad de patrimonio arquitectónico mameluco después de El Cairo. En este punto es importante hacer algunas precisiones. Las cruzadas son una serie de viajes militares de europeos hacia Oriente convocados por el Papa Urbano II en 1095, cuyo objetivo era conquistar Jerusalén y sus alrededores que por entonces estaban bajo mandato musulmán. En total fueron 4 cruzadas en el transcurso de casi 200 años. Los cruzados llegaron a consolidar 4 estados en Oriente Próximo, dejando enormes fortificaciones a lo largo de toda la costa de Levante. Sin embargo, Tierra Santa y toda la región volvería a estar en manos musulmanas, entre esas la de los mamelucos, que eran un ejército de origen esclavo que se originó en Egipto. Visto esto, retomemos Trípoli, una ciudad invadida por los cruzados en el 1102, quienes la conservaron durante 180 años y construyeron su imponente fortaleza en lo alto de una colina. En 1289, el sultán mameluco Kalaum tomó el control de la ciudad y emprendió un ambicioso programa de construcción. Muchas de las mezquitas, zocos, madrazas y carabazares que se conservan hoy datan del periodo de las cruzadas o de la posterior época del sultán Kalaum. De este pasado cruzado mameluco nos ha llegado la ciudadela de Raymond de St. Giles, construida en 1104. Hoy es una estructura cuyo elemento más imponente es la entrada con su foso y 3 puertas. Una cruzada, una mameluca y otra otomana. Y terminamos nuestro paso por el Líbano con el Valle del Kadisha, el escenario de uno de los primeros y más importantes asentamientos monásticos cristianos del mundo. Por su importancia histórica, el valle fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí vamos a ver monasterios maronitas únicos en Medio Oriente, en donde habitan ermitaños y en donde la naturaleza virgen prolifera. Allí los pueblos de tejados rojos se encaraman a las colinas o se aferran a las laderas de las montañas, mientras el río Kadisha recorre el fondo del valle. Entre todos los monasterios quiero destacar el de Kosaya, fundado hacia el siglo VII, aunque ha sido varias veces reconstruido. Conserva piezas tan antiguas que en sus archivos han encontrado un documento de cocina del año 1000. Además, aquí se instaló la primera imprenta de Oriente Medio y la tercera de todo el mundo, y fue la sede del patriarca maronita. Ojalá se hayan inspirado a viajar al Líbano, un país desconocido por el turismo de masas, pero gratamente apreciado por un viajero cultural, porque resguarda una gran riqueza patrimonial y natural. Allí vamos a ver ese antiguo pasado fenicio, ruinas romanas, monasterios cristianos, fortificaciones cruzadas y arquitectura islámica, todo en un espacio relativamente pequeño. Únete a nuestros viajes culturales y aprende la historia del mundo mientras viajas. Descubre nuestros destinos en la página web culturalpaideia.com. Y para estar enterado de las próximas conferencias y viajes, suscríbete en el enlace de la descripción que te dejo abajo. ¿Te gustaría conocer el Líbano con nosotros? Cuéntame cuál fue el lugar que más te llamó la atención. Te leo en los comentarios. Soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino.